Muchísimas gracias. Gracias a todos quienes nos acompañan. Me da mucho gusto, es un orgullo y un honor que hoy nos acompañe Carlos Martínez Velázquez. Carlos Martínez es director general del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, del Infonavit, desde diciembre de 2018. Es licenciado en Ciencias Políticas, egresado del ITAM y tiene estudios en Economía también en la misma universidad. Es experto en temas de economía política y en temas de protección de derechos al consumidor. Ha tenido múltiples publicaciones, capítulos que ha publicado en diferentes libros y ha sido un asiduo escritor de diferentes cosas que tienen que ver con, como comento, economía pública, protección de derechos del consumidor y a últimas fechas mucho que tiene que ver con el tema hipotecario. De mayo de 2008 a enero de 2009 fue jefe del Departamento de Análisis de la Demanda de la Presidencia de la República. De febrero de 2009 a octubre de 2010 ocupó la Subdirección de Planeación y Desarrollo Institucional dentro de la Oficina de la Presidencia. También ha estado asesorando al oficial mayor de la Secretaría de Economía. Trabajó en la Procuraduría Federal del Consumidor, en la Profeco, primero como secretario particular del procurador y luego como jefe de la oficina del procurador. También ha sido asesor de los consejeros independientes del Consejo de Administración de la CFE, de la Comisión Federal de Electricidad, y desde la sociedad civil también ha fundado múltiples organizaciones de la sociedad civil, en específico una que se llama Central Ciudadano y Consumidor, de la cual fue director general. Carlos es un funcionario público joven, muy comprometido con el país, muy comprometido con generar un país, una sociedad más justa, más equilibrada, en donde todos podamos tener mejores oportunidades, y desde el Infonavit ha tenido una extraordinaria plataforma para generar impacto en las familias de nuestro México. Carlos, a mí me ha dado muchísimo gusto trabajar contigo en los últimos 2 años. Yo desde la iniciativa privada y desde la sociedad civil, tú desde el gobierno, buscando construir un mejor México y generar mejores oportunidades de vivienda. Muchas gracias por acompañarnos. Es un privilegio que nos acompañes en este webinar Inmobiliarias Sustentables. Infonavit nos cuenta qué debes conocer cuando estás buscando casa. Bueno, con esto te dejo la palabra para que nos platiques qué está haciendo el Infonavit, qué está haciendo el instituto para darle a las familias mexicanas mejores oportunidades de compra de vivienda, y a partir de ahí abrimos el diálogo con los ya poco más de 50 espectadores que están con nosotros. Muchas gracias, Pepe, y saludo a todos quienes están conectados. Para mí es importante tener este tipo de diálogos y sobre todo estar en la parte de diálogo con quienes quieren comprar una casa o quienes están interesados en generar desarrollos, y sobre todo aquí en la Ciudad de México, que es además donde quiero casa, tiene mucho impacto en las construcciones. Así que pues muy contento de estar aquí, Pepe, muchas gracias por la invitación. Y si me permites, voy a hacer un repaso rápido de cómo nos ha ido este 2020, un balance del año. Hace un año que a todos nos tomó de sorpresa, nadie esperaba una pandemia, nadie esperaba muchas cosas de las que han pasado, y aún así ha sido un año importante para el Infonavit, para sus finanzas, para la colocación de crédito. Después, el tema que me habían planteado tenía que ver con la sustentabilidad. Yo la verdad, pues me dediqué a ver temas en dos aspectos, ¿no? En la parte económica, la sustentabilidad financiera de la vivienda, que tiene que ver con los créditos, que tiene que ver con el financiamiento, y la otra parte, la sustentabilidad ya entendida más en el hecho de, por ejemplo, con tecnologías y todas esas cosas que sirven para darle mayor valor a una casa, para generar también ahorros para el trabajador que adquiere su vivienda, cuando existen estos elementos ahorradores, por ejemplo. Y bueno, eso es en general lo que voy a plantear, y ya de ahí creo que es importante pues generar este diálogo con quien nos escucha. Así que si pueden poner la presentación para tenerla. Listo, pasamos dos láminas y tenemos el balance
del Infonavit en este 2020. La que sigue. Bueno, yo diría que en este año pues nos hemos concentrado en seguir haciendo lo que nos propusimos, que era generar sustentabilidad financiera de los créditos del instituto. Hemos hecho ya una reconversión enorme de créditos que estaban denominados en salario mínimo para pasarlos a pesos, ponerlos en tasa fija, en pagos fijos y demás. Ya van 259,000 familias en lo que va de la administración que han tenido descuentos a su crédito por 58,000 millones de pesos y además pues tienen nueva forma de pagar su crédito en una tasa fija, no se les movió el plazo y la verdad esto genera que las familias tengan mayores oportunidades de pago, que no se desanimen, estos eran créditos que subían, subían, subían y no se acababan de pagar y eso es una de las partes que nos hemos dedicado a arreglar y que ya representan un buen volumen de nuestra cartera. Lo segundo fue el programa Unamos Créditos, que esto surge precisamente de pláticas como las de hoy, que tiene que ver con que las familias puedan juntar las cuentas de vivienda. Esto no se podía en el Infonavit, solo se podía los créditos conyugales, pero, por ejemplo, si padre e hijo querían hacer o juntar sus créditos para una casa o entre hermanos o, por ejemplo, parejas del mismo sexo en lugares donde no está legislado el matrimonio igualitario y así sucesivamente. Hay muchos supuestos que se pueden imaginar donde dos personas sin una relación jurídica como un contrato matrimonial querían juntar sus créditos y nomás no. Nosotros decidimos que pues esto no podía ser así, dado que si se podía el conyugal, ¿por qué no se iba a poder un crédito con otra persona mientras hubiera voluntad de las partes para formar una copropiedad? Y por eso lanzamos Unamos Créditos, que ya llevamos con esos 33,000 créditos colocados, con montos de crédito mucho más altos de los que se dan en un crédito normal, por obvias razones, pero se está pudiendo que las familias puedan adquirir inmuebles de mayor plusvalía, más cerca de los centros urbanos, con mayor calidad, mejores acabados, y esto ayuda mucho a que se forme esta idea del ahorro patrimonial que significa el Infonavit. Y también sacamos en este año, fueron años de lanzamiento, ¿no? A pesar de la pandemia, pero salimos también con Construye Infonavit, un crédito que lanzamos en Oaxaca en octubre pasado, donde las familias pueden tener un crédito directo para construir en su terreno y pueden tomar hasta el doble de la subcuenta de vivienda. Entonces, por ejemplo, si tienen 200,000 pesos ahorrados en el Infonavit, pues pueden tomar un crédito de 400 y pueden elegir el plazo, pueden elegir el monto para pagarlo, dependiendo de cómo les convenga mejor. Pueden elegir asistencia técnica y demás. Y básicamente los requisitos es estar 8 meses empleado en un trabajo, demostrar la posesión segura del inmueble y tener un permiso de construcción. Y ya con eso, el Infonavit te da crédito a la construcción, con eso puedes contratar albañiles, puedes empezar tu obra y demás, y esto ayuda mucho, sobre todo donde no hay oferta de vivienda masiva y más bien hay tierra que está en supuestos, por ejemplo, ejidales, comunales, y que no es muy difícil desarrollar, muy costoso, pero que las familias tienen interés y posibilidad de hacerlo. La que sigue tenemos algunos otros programas que ha sido la reanudación de la entrega de escrituras. Fue un programa que se encontraba suspendido desde 2015. Y es una locura, o sea, digo, en otra ocasión tendremos oportunidad de platicar del tema de la regularidad de la propiedad, pero el Infonavit durante muchos años no hacía escrituras públicas de la transacción de crédito, sino era un contrato privado, y luego, pues esos se quedaron ahí rezagados los expedientes de crédito, la gente no titulaba su propiedad, y bueno, se fue generando ahí un tema de regularización de propiedad que se había suspendido desde 2015. Y también cuando llegué, una de las peticiones o quejas que me hacían a mi correo electrónico y demás, era que querían sus escrituras y que el Infonavit les decía que no, o que regresaran cada 6 meses, ¿no? O sea, ya en 2018, cuando llegué, llevaban 3 años prácticamente diciéndoles que en 6 meses ya iba a estar listo, ya iba a estar listo. Y bueno, ya ahora sí está listo y ya mucha gente está tramitando sus escrituras.
Y lo otro es que habilitamos ya de manera permanente los descuentos por liquidación anticipada, que esto ayuda a la gente que ya tiene dinero para pagar liquidar su crédito. Este programa se hacía de repente por temporadas, a veces tenía fondeo, a veces no tenía fondeo. Ya lo hicimos de forma permanente, va a estar abierto siempre y cada vez que las familias quieran liquidar su crédito, pues van a tener un descuento por la liquidación anticipada del mismo. Entonces, esto diría que resume un poco el trabajo en innovación financiera y en acercamiento con las familias que tuvimos este 2020. Pero 2020 también tuvo varios retos y en la que sigue me quisiera referir al tema de la pandemia. La pandemia significó, como ustedes saben, pues que muchas personas, muchos trabajadores perdieran su relación laboral, hubiera apoyo, digamos, peticiones para poder pasar mejor la pandemia, no estar tan apretados de liquidez, y habilitamos un programa que estuvo entre abril y agosto, donde las familias que perdieran su empleo en este periodo pudieran acudir al Infonavit y solicitar ya sea una prórroga sin intereses o la posibilidad de habilitar el seguro de desempleo, donde el Infonavit asumía por completo la mensualidad durante 3 meses por parte de la persona, y ya 3 meses después la persona seguía con sus pagos. Esto benefició a 350,000 trabajadores. 100,000 más estaban en un supuesto que fue particular de esta pandemia, pero básicamente muchas empresas tuvieron el compromiso de mantener sus plantas laborales, dejaban a los empleados en contrato, pero tenían una negociación ya sea de manera individual o con la representación colectiva, y le decían al trabajador, ¿y sabes que te voy a pagar la mitad? Esto está permitido en la Ley Federal del Trabajo, mientras el pago nuevo que se convenga durante el llamado paro técnico no sea inferior al salario mínimo. Pero bueno, el caso es que hubo 100,000 trabajadores que estaban en este supuesto y a ellos se les detuvo las amortizaciones o se les hizo un descuento de hasta 25% en la amortización mensual del crédito, para que pudieran tener liquidez por un lado y estar al corriente de su hipoteca. Esto significó para las familias apoyos de 6,000 millones de pesos durante la época de la pandemia. Y por otro lado, también habilitamos que las empresas, sobre todo aquellas que tenían la voluntad de mantener a sus plantas productivas, tuvieran la oportunidad de diferir sus cuotas patronales, diferirlas sin ningún tipo de interés. Y ahí se beneficiaron 33,000 empresas que no gastaron, ¿no? Pues si lo viéramos, las empresas tienen que pagar sus cuotas patronales en tiempo y forma cada 17 del bimestre, y básicamente las empresas no gastaron 1,700 millones de pesos y pues se pudieron preservar 2,4 millones de empleos en la economía. Esto fue un reto operativo, fue un reto de hacerlo muy rápido y ante un evento tan inesperado como la pandemia, pero pudimos apoyar a muchos acreditados que hoy siguen al corriente de sus pagos. Esto permitió que la cartera del Infonavit no se deteriorara por la pandemia y que nos permite tener también una buena perspectiva tanto de cierre como hacia adelante seguir otorgando créditos con toda la solidez financiera que tiene el instituto. Y en la que sigue pueden ver cómo se ha recuperado también la parte económica. Ahí está cómo veíamos nosotros el panorama en 2020. Cuando hicimos esta planeación, que fue en marzo de 2020, teníamos esta gráfica roja, ¿no? Que se ve muy mal y decíamos, no, o sea, si nos va como le fue al Infonavit en la crisis de 2009, pues nos va a ir así, ¿no? Pronosticando que iba a ser una crisis más severa y demás, nos iba a ir como en la línea roja. La realidad es que vamos como en la línea morada, y también ha significado que ha habido un repunte del crédito ya a partir de junio muy importante y que nos permite tener confianza en un buen cierre del año hacia este mes, con todo y muchas de las medidas que hemos tenido de restricción. Por ejemplo, hoy muchos trabajadores ya sacaron un crédito, faltan las formalizaciones, pero por las mismas medidas de distancia, pues tenemos limitada la entrada de personas para las firmas presenciales y demás. Y bueno, eso nos pone a pensar también en que se requiere una digitalización masiva de todo el tema de servicios notariales, retenciones, etcétera. Y creo que ahí pues todos nos tenemos que poner a trabajar.
nosotros como hipotecaria, pero también todos en su conjunto como país, para que todo sea digital y que no se requiera esta presencia física para las firmas, por ejemplo, de escrituras y demás. Pero bueno, es un tema estructural y hoy nos tiene más lentos de lo que nos gustaría, pero lo que sí estamos seguros es que la demanda está ahí y la demanda está fluyendo de manera correcta. La que sigue me gustaría hablar ya del tema de vivienda del desarrollo sostenible. Creo que es importante entender el papel que ha tenido el Infonavit, o el papel que quiere tener en cuanto a la vivienda sostenible en todas sus dimensiones, ¿no? En temas de inclusión social, de crecimiento económico, de protección ambiental, y ahí creo que como instituto y sobre todo por el tamaño y el impacto social que tiene el Infonavit podemos incidir en distintas vertientes. En lo social, evidentemente, pues tenemos que ayudar a batir el rezago de vivienda. Hay 9.4 millones de viviendas que requieren ampliación, que requieren mejores materiales, que requieren una mejora, o que se requiere sustituir la vivienda o comprar una nueva. En todo ese abanico de opciones tiene que entrar el Infonavit, no solamente en vivienda nueva, tiene que entrar en todo y tiene que darle la posibilidad a los trabajadores de cualquier opción para mejorar su vivienda. También se requiere, desde luego, replantear algunos de los esquemas de cómo pensamos el crédito. Eh, en el sexenio pasado, por ejemplo, se hizo un instrumento que a mí me parece que es relativamente bueno, que son los polígonos de contención urbana. Y ahí básicamente le decían al desarrollador que si no construías dentro de X o Y polígono, pues no podías tener acceso al financiamiento público, que era un subsidio, ¿no? ¿Y qué pasó con esto? Bueno, estaba bien, pero las propias medidas o el propio diseño de estos polígonos respondía más hacia dónde estaban ubicados los centros de trabajo, que tampoco está mal, pero no tomaban en cuenta temas de movilidad, centros comunitarios y demás. La visión hacia la que estamos transitando es más lo que ahora en Europa se conoce como la ciudad a 15 minutos, ¿no? Que en un radio de 15 minutos tengas la posibilidad de escuela, mercado, eh, transporte, centro de trabajo y demás, y que la vivienda sea el centro de estos 15 minutos alrededor de los satisfactores que te da una ciudad o un centro urbano. Digo, es algo que además Pepe lo comparte en sus propios desarrollos, ¿no? Donde busca justamente estar siempre cerca del transporte público y cerca de equipamientos de ciudad que permiten hacer una vida también comunitaria y de barrio, ¿no? La otra parte es lo ambiental, que ahí lo que se busca es revertir también efectos nocivos que tuvo en su momento una inadecuada planeación urbana, ¿no? O sea, ahí lo podemos ver simplemente con el tema de las casas abandonadas, que hay cientos de miles de viviendas abandonadas, y tiene que ver con que hubo una mala planeación del desarrollo, ¿no? Se decidió dar permisos de construcción donde fuera y como fuera, y al final eso pues generó una pérdida social porque tenemos vivienda abandonada, y el trabajador, pues muchos de ellos se sienten, estoy seguro, pues mal porque perdieron la oportunidad de su crédito y además no están habitando la vivienda. Pues es una pérdida para todos, y eso es algo de lo que ya lo estamos limitando. Fue algo que pasó sobre todo en la época entre 2007 y 2010. Ahí fue donde se descontroló el tema de la expansión urbana, y entonces tenemos que trabajar muy fuerte en el tema del ajuste de los marcos normativos, eh, tanto los municipios con sus planes de desarrollo urbano, los planes de movilidad, etcétera, que ayuden a que haya una mejor concentración de las personas en las ciudades, y por otro lado que haya satisfactores correctos para la vida en sociedad, ¿no? Digo, son retos ya de mucho más largo alcance, mucho más largo plazo, pero que vale la pena abordarlos e incidir desde el Infonavit. La que sigue, tenemos más o menos cómo nos hemos planteado nuestro impacto sobre la vivienda adecuada. Y hablo de la vivienda adecuada y lo ligo con todo lo que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS de la ONU,
¿Por qué es importante entender que el Infonavit no es un ente aislado, es un ente que está en un entramado público internacional, que México es signatario del acuerdo, por ejemplo, Hábitat 3 y demás, y ahí nos hemos puesto como país una meta de una visión de vivienda. Y esta visión de vivienda tiene 7 elementos, que es la seguridad, la tenencia de la propiedad, la disponibilidad de los servicios, la asequibilidad de la vivienda, la habitabilidad de la vivienda, accesibilidad, ubicación y adecuación cultural. Y sobre esos es que tenemos que trabajar y nos los hemos puesto como objetivos como país en el Programa Nacional de Vivienda de esta administración. En la que sigue tenemos algunos elementos que buscamos tener en este Programa Nacional de Vivienda, en estos objetivos del desarrollo sostenible. Uno son las iniciativas de crédito, nuevos créditos para nuevas poblaciones, y esto va a ser fundamental para verdaderamente pues, tener mayor alcance e impacto social y hacer y mejorar la vivienda hoy existente en el territorio. Ahí, por ejemplo, pues estamos yendo fuerte al tema de autoproducción de vivienda, pero también hoy hay un cambio, una propuesta de cambio a la ley del Infonavit que va a permitir ampliar mucho más las opciones de crédito, incluyendo la compra de terrenos. La otra son iniciativas para el desarrollo integral de las familias y tiene que ver con, por ejemplo, habilitar de manera mucho más amplia lo que se conoce como hipoteca con servicios, es decir, que tú pagues el mantenimiento de tu casa dentro de tu misma mensualidad del Infonavit. Y esto ayuda mucho a que las unidades habitacionales, etcétera, se mantengan bien, pero que además no haya estos problemas que luego pasan entre vecinos, que unos no pagan, unos sí pagan, y se empieza a volver un problema de administración del inmueble. Nosotros creemos que podemos ayudar también en eso. Por supuesto, seguir impulsando los créditos de mejora con los que ya tienen un crédito con Infonavit. Esto es algo que nos va a permitir la reforma a la ley que está planteando el presidente, va a ser justo eso, ¿no? Que a los que ya traen un crédito activo les puedas ofrecer mayor crédito o un nuevo crédito. Y lo otro, desde luego, es el programa de recuperación de vivienda abandonada. Ahí estamos trabajando de manera fuerte para recuperar viviendas o entornos urbanos. El objetivo no es la vivienda per se o la unidad de vivienda. El objetivo es recuperar todo el entorno urbano, hacer planes maestros con los municipios para recuperar, desde tener un parque, hay casas que se tienen que demoler y convertir, por ejemplo, en un centro comunitario. O sea, es hacer un trabajo muy amplio para recuperar la habitabilidad de los espacios y sobre todo dotar de plusvalía la vivienda. Y finalmente, a nivel operativo, lo que buscamos es seguir reconociendo a las empresas que aportan sus cuotas patronales, que no hacen subcontratación, por ejemplo, que no hacen esta cosa de que jinetean de repente el dinero del trabajador, etcétera. Hay que seguir, hay que reconocerlas, hay que también sobre todo tener muy claro nuestro objetivo de cobranza social. Yo lo he reiterado, pero además ya lo estamos llevando a cabo en forma tangible y operativa, que mientras haya voluntad de pago de las personas, nosotros vamos a ayudar a que se encuentre una solución financiera. Nosotros no podemos ser inflexibles, al contrario, tenemos que buscar flexibilidad financiera a toda costa, mientras la gente quiera pagar su casa, ¿no? Aquí es generar una cultura del pago y no nosotros disuadir el pago al decir, no, no hay opción. Pues eso a veces te limita o te da desconfianza, ¿no? Aquí la idea es que el Infonavit vea cómo sí puede aceptar el pago de las personas. En la que sigue tenemos también, bueno, algunos de estos elementos del Programa Nacional de Vivienda. Ya no va a ser reiterativo, pero tiene que ver ya con lo que les he contado, responsabilidad compartida, unamos créditos, lo que estamos trabajando con la banca, también para que más gente pueda acceder a su ahorro del Infonavit y demás, que va a ayudar a cumplir el Programa Nacional de Vivienda, a insertarnos también los objetivos del desarrollo sostenible de México, ¿no? En la que sigue tenemos otras iniciativas. Bueno, aquí está también un ejemplo del impacto negativo en medio ambiente, en lo social, en lo económico, cuando la vivienda no se entiende bien y cuando la vivienda
se convierte o tiene un objetivo meramente mercantilista y no un objetivo también social. La vivienda no solo es vivienda, y eso es algo que muchas veces no se entiende de manera correcta. La unidad donde viven personas, pues está inserta en un entramado político, social, económico. Las propias familias son pues organizaciones sociales, jerárquicas, muchas veces, otras veces horizontales. Son organizaciones sociales que tienen reglas, que también se hace política dentro de las familias, etc. O sea, hay una complejidad muy importante en entender la vivienda en su contexto y quiénes habitan esa vivienda. Y cuando no se ve así, pues se cometen errores bien grandes, ¿no? O sea, por ejemplo, ahí está una gráfica que muestra la cantidad de créditos hipotecarios que colocaba el Infonavit y hoy la vivienda abandonada que existe, ¿de qué año fue? ¿No? Entonces, la mayor parte de la vivienda abandonada, pues es justamente de los años donde se construyó más vivienda. Y esto no debería de ser así, pues la vivienda tendría que ser un bien patrimonial, un bien duradero, un bien que pues se debería de al revés, plusvalizar y proteger. Y sin embargo, tienes cientos de miles de viviendas abandonadas precisamente de la época donde se dieron créditos a destajo y sin permisos y en lugares donde no había servicios y a nadie le importaba porque solo era el negocio de la vivienda. Y aquí ya empezó a cambiar desde 2012, cuando se pusieron los controles de las manchas urbanas, los polígonos de contención urbana, y además estamos modificando ciertos elementos que vienen a ser esta parte de los polígonos, una actualización, pero son elementos que ayudan a que la vivienda se pueda ir direccionando hacia la consolidación urbana y no hacia la expansión, porque la consolidación ayuda a abaratar la provisión de servicios, pero también a dar mejores condiciones de habitabilidad para la gente. En la que sigue, tenemos algunos otros elementos que tienen que ver con la sustentabilidad económica, ambiental y social de la vivienda. En la que sigue tenemos algunos elementos como es pensar en el tema de la asequibilidad de la vivienda, es decir, que la vivienda se pueda comprar y eso se tiene que alinear necesariamente con el tipo de financiamiento. Por ejemplo, ahí está los precios de la oferta, los precios registrados de la vivienda y cuál es el crédito promedio de venta del Infonavit. Entonces, en el crédito promedio, que son 540,000 pesos, pues abarca prácticamente toda la vivienda de popular B3 económica. Todos ellos tienen un volumen muy fuerte de acceso a la vivienda, pero ya la tradicional, pues trae precios mucho más altos de lo que significa el promedio del crédito de venta Infonavit, y ahí la gente empieza a migrar a esquemas o empieza a solicitar esquemas de crédito flexibles para obtener esos montos de financiamiento. Entonces tenemos un papel bien importante en ir construyendo esta sostenibilidad también financiera o sustentabilidad financiera de los créditos. Si nosotros a alguien que gana un salario mínimo registrado ante el Seguro Social le prestáramos 1,200,000, pues estaríamos básicamente ahogando en una deuda que seguramente en el futuro no podría pagar. Entonces tiene que ir ajustando tanto los precios que se observan de la oferta como las acciones que hacemos nosotros desde Infonavit como financiera de la gente. La que sigue tenemos ejemplos de cómo ocurre esto, porque además hay un mercado dividido en todo el esquema hipotecario del país, pero básicamente el Infonavit cubre a la totalidad de los trabajadores que ganan menos de 4 salarios mínimos, por ahí de 12,000 pesos, 13,000 pesos, y a partir de ahí la banca empieza a tener presencia y empieza a haber un cierto tipo de competencia entre el Infonavit y la banca, ¿no? Pero ahí también se tiene que pensar, es una reflexión mucho más amplia que tiene que ver con la inclusión financiera. Muchas familias, sobre todo las que ganan entre 4 y 9 salarios, pues no tienen acceso a la banca y a veces el Infonavit no les puede no parecerles lo más atractivo. Y eso tiene que ver con un tema de inclusión financiera, un tema de profundidad del sistema, que nosotros también tenemos que pensar cómo le damos más juego a la banca, cómo hay otras financieras sociales que ayudan a cubrir estos nichos y cómo entre todos hacemos un mercado hipotecario más grande. Creo que eso es una de las apuestas que ha lanzado la propia Asociación de Bancos de México,
grupos intelectuales y demás han dicho, oye, vamos a ser más grande el mercado hipotecario del país porque tenemos un mercado hipotecario chico en comparación al tamaño de nuestra economía. Pues sí, pero pues todos tenemos que poner de nuestra parte. Creo que el Infonavit hace un muy buen trabajo en atender todos los mercados, pero tenemos que hacer que el mercado hipotecario también sea más grande, porque eso permite tener mejor oferta de financiamiento y por lo tanto un financiamiento más barato para todos. En la que sigue tenemos unos elementos que hemos hecho sobre esto, ya contaba yo con el Unamos Crédito, pero el Unamos Crédito permite precisamente en esta idea de que hay familias a las que no les alcanza, pues que puedan juntar su crédito, ayuda mucho como familia a adquirir una mejor propiedad. Ahí está más o menos para alguien que gana 10,000 pesos, 10,565 pesos, pues puedes tener un crédito individual de 459 o juntarte con tu mamá, con tu papá, con tu hermano, etcétera, y tener un crédito de 627,000. Es la diferencia entre una casa de 459 y una de 627, pues es muy grande. O ya cuando lo ven en términos de acabados, ubicación y demás, ayuda a migrar a vivienda de mayor valor. Y eso es algo de lo que también todos tenemos que trabajar, la industria como, como nosotros como financiera. En la que sigue tenemos también, bueno, esta es una más de Unamos Créditos, ¿no? Pero ha pegado o ha tenido mucho más éxito en los trabajadores que ganan menos de 5,000 pesos. Ahí es donde más hemos colocado y es donde más atractivo ha tenido este esquema de copropiedad. En la que sigue tenemos otros elementos como esto de la evaluación de la vivienda. A ver, es algo interesante porque se viene trabajando desde 2017 en el Infonavit ya implementado como una metodología institucional que hicimos con la Agencia de Cooperación Alemana para el Desarrollo. Y básicamente es un esquema que contempla la vivienda y su entorno en su conjunto para darle una calificación a la vivienda. Por ejemplo, ven el tema de materiales, ven el tema de aislamiento, el tema incluso de la ubicación con el sol y otros elementos que permiten decir, oye, esta vivienda tiene menor impacto en la generación de gas de efecto invernadero, etc. Y esto que todavía a mí me parece que es incipiente, se tiene que ir convirtiendo en un estándar de la industria, ¿no? Tener metodologías de evaluación de la vivienda donde todos hablemos de lo mismo cuando hablemos de sustentabilidad. De otra manera, pues cada quien te presenta cosas que le parecen interesantes, pero no necesariamente comparables entre sí. Y creo que una de las virtudes de tener un mercado donde nosotros podemos incidir de esta manera como instituto es precisamente tratar de hacer metodologías que formen el mercado y que ayuden a la comparabilidad para que los trabajadores puedan elegir de mejor manera su vivienda. En la que sigue tenemos algunos ejemplos de lo que significa este estándar si se vive, ¿no? Porque de hecho califica el desempeño energético de la vivienda, hace consumos proyectados de electricidad y gas respecto a otras viviendas y genera una cosa que se llama IDG o Índice de Desempeño Global, y esto califica cada unidad de vivienda. Y con eso te puedes dar cuenta si la vivienda pues, tiene todos los elementos de sustentabilidad. En la que sigue tenemos, por ejemplo, todo el tema de cómo se distribuyen las viviendas que hoy están disponibles en el mercado, ¿no? Más gente está usando, por supuesto, el estándar del sí se vive, pero vean cómo, digamos, las de mayor puntaje o las que cumplen con todas las características de este indicador, solo son 3% de las viviendas. La mayoría se empiezan a ubicar ya en puntajes arriba de 70 puntos, pero pues todavía la gran mayoría está por debajo de los 55 puntos, ¿no? Eso significa que no están bien planeados los desarrollos con base, insisto, hasta la ubicación contra el sol resulta muy relevante para las condiciones de termicidad de una casa, el tema del aislamiento de las ventanas, los materiales que se utilizan para la construcción, todo eso suma a la sustentabilidad, ¿no? Y la idea
que tenemos en esta administración es que esto se vuelva mucho más, pues mucho más vinculante, ¿no? Hoy este puntaje y esta metodología es pues prácticamente opcional, ¿no? Pero lo que buscamos es que se vuelva mucho más vinculante y que podamos realmente tener un estándar de industria, que lo empiecen a utilizar también los bancos para evaluar su propia cartera y demás, ¿no? Y ese es el objetivo que tenemos como administración con este indicador, que nos parece muy bueno y que tenemos que irlo actualizando, mejorando, por supuesto, pero que es un estándar bien alto que se usa en Europa y que nos sirve para comparar nuestra vivienda con el resto del mundo. En la que sigue, y ya en la que, bueno, esto es otro de los elementos que tenemos como la cuota con servicios. Ya les decía que hay desarrollos que se pueden inscribir para que dentro de la hipoteca se pague el propio mantenimiento. Ha tenido, la verdad, éxito este programa. Cada vez también va habiendo más desarrollos que se inscriben a esto, y esto ayuda, la verdad, a que la gente viva mejor, porque se paga una empresa administradora profesional, se cubre el mantenimiento de la zona, y esto hace que no se deteriore el entorno y que la gente también vea la plusvalía de su propio desarrollo. En la que sigue, bueno, esto es, en la que sigue tenemos en la que sigue tenemos, puso una lámina sobre la vivienda de la Ciudad de México. Creo que uno de los retos que ha tenido el Infonavit es tener más presencia en la Ciudad de México, en el área central, porque tiene mucha presencia en la zona metropolitana, en el Estado de México, pero creo que tenemos un reto muy importante en tener presencia en la Ciudad de México. Y lo que hemos buscado con el gobierno de la ciudad es hacer estos convenios en el marco de su programa especial de regeneración urbana y vivienda incluyente, y lo que vamos a hacer es sobre todo dar facilidades administrativas a quienes vayan a desarrollar vivienda vertical en estos polígonos que ha determinado el gobierno de la ciudad, para que sea mucho más fácil colocarlos vía crédito Infonavit, y sobre todo pues con la garantía básicamente de que un porcentaje de las viviendas que se desarrollan en estos polígonos en este programa serán de precios inferiores a los que significa el crédito máximo del Infonavit. Es decir, va a haber vivienda disponible, asequible para muchos trabajadores en la Ciudad de México, y nos interesa mucho tener presencia en la ciudad y ser pues, mucho más competitivos aquí, y eso implica también coordinarnos con las autoridades locales para generar este tipo de programas de vivienda, ¿no? Esto sería todo. Y ahora sí abrimos el diálogo, pero... Carlos, muchísimas gracias. La verdad es que espectacular exposición la que hiciste y voy a parafrasear, por cierto, háganos llegar sus preguntas, pero voy a parafrasear un comentario de Víctor Hugo Méndez Cepeda, que nos está escuchando, que dice: felicidades por la rapidez para implementar las políticas necesarias en este año de pandemia y sus buenos resultados. Yo la verdad de las cosas es que secundo absolutamente ese comentario de Víctor Hugo. Me ha tocado verte trabajar con una intensidad enorme durante los últimos 2 años, el apoyo durante la pandemia a las empresas, el apoyo a las personas, y cómo hiciste que el Instituto, el Infonavit, junto con tu equipo, no deje de operar durante la pandemia, ha sido bastante espectacular. Todo lo que tiene que ver con programas como responsabilidad compartida, entrega de escrituras, descuentos por liquidación, temas como el de entrega de escrituras han solucionado problemas que tenían familias con el Infonavit hace décadas y que no resolvían, y que hoy están ayudando a ustedes a regularizar. Temas de inclusión financiera, migrantes a jornaleros, el programa Construyo, la posibilidad de que las familias compren la vivienda que quieren comprar a través del Unamos Crédito, el tema de la flexibilidad de su cuenta de vivienda que se puede utilizar ya con créditos bancarios si es que antes cotizabas, y hacer todo esto manteniendo una industria sólida que por un lado tenga autoconstrucción para las personas que lo necesitan y por el otro lado tenga empresas de la iniciativa privada responsables y comprometidas y que busquen hacerlo bien bajo un entorno de sostenibilidad, de sustentabilidad, cumpliendo con los objetivos de desarrollo sostenible, buscando mejoras comunitarias.
buscando vivienda con mejor calidad, que como tú bien dices, una vivienda y un hogar es mucho más que 4 paredes, es todo lo que permite que una familia tenga los servicios necesarios para tener muy buena calidad de vida. Es espectacular y es impresionante. Y un poco retomando lo último que comentabas en tu exposición, eh, aspiramos en nuestras ciudades, evidentemente quizá en zonas rurales de nuestro país las soluciones de vivienda son distintas, pero en nuestras ciudades debemos aspirar a esa ciudad de 15 minutos, en donde las personas vivan cerca del metro, vivan cerca del transporte público, emitan poco dióxido de carbono, y esa sustentabilidad además sea acompañada de precios asequibles que ayuden a que las familias compren vivienda muy digna, muy competitiva en precio y que les permita una mejor calidad de vida. Y eso es un poco lo que hemos buscado nosotros en Quiero Casa. En Quiero Casa tenemos vivienda en más de 40 diferentes puntos de la Ciudad de México, en 11 alcaldías en donde buscamos siempre estar cerca del transporte público, dando vivienda de la más alta calidad, con seguridad, con garantía estructural de por vida, con criterios de seguridad estructural que hagan que las familias se sientan seguras y siempre cuidando su patrimonio y cuidando que vivan en un lugar que les permita mejorar su calidad de vida. Y así como nosotros, hay muchas otras empresas que lo hacen. Precisamente en ese sentido, Carlos, ¿qué políticas, y al final comentaste lo de los corredores urbanos de la Ciudad de México, pero además de los corredores urbanos de la Ciudad de México, ¿qué otras políticas? Y esa es la única pregunta que yo te voy a hacer, y a partir de ahí nos lanzamos con las preguntas del foro, porque ya tenemos aquí más de 7 preguntas que te quieren hacer. Pero ¿qué otras políticas ofrece el instituto para que quien compra más cerca de su trabajo pueda tener la posibilidad de obtener un mejor financiamiento, un mejor crédito, y con ello la posibilidad la posibilidad de mejorar su calidad de vida? Bueno, yo creo que esto de la Ciudad de México nos pareció muy bien. Ahí sí me ha sorprendido, y lo he comentado en otros foros, de que en realidad mucha de la política de vivienda debería de pasar por un componente local. Y la verdad es que muy pocos gobiernos locales se preocupan por sus políticas de vivienda. Y eso es una lástima porque no te permite a nosotros como financiera tener mejores elementos de señalización del crédito, ¿no? Tú y yo lo hemos platicado, que a lo mejor sería óptimo pues dar un monto mayor de financiamiento si tienes elementos como el transporte público y demás. Y en la Ciudad de México se podría, pero no se puede en todo. O sea, hemos insistido que el 90% de los municipios no tienen un plan de desarrollo urbano actualizado, vigente, no tienen planes de movilidad y transporte, entonces es muy difícil tener un programa generalizado a nivel nacional cuando no existen condiciones estructurales para este programa. Entonces, digamos, nos conviene ahorita a nosotros pues, trabajar con la Ciudad de México para que ellos tienen un interés particular de producir vivienda económica, o delegaciones como Azcapotzalco, que apenas estuve allá, que también quieren hacer una reconversión en Vallejo. O sea, hay elementos y política local que sería extraordinariamente bueno que más alcaldes, más gobernantes locales se pusieran a ver desde temas de suelo, ¿no? O sea, qué predios hay baldíos de la ciudad, que la ciudad es propietaria. Bueno, eso nos podrían destinar para vivienda, ¿no? Y hacer una asociación con privados para que desarrolle viviendas sin el costo del suelo, y de alguna manera es una especie de subsidio. Hay muchos elementos que hemos impulsado, que están escritos en la Política Nacional de Vivienda, en la Política Nacional de Suelo, y que ahí hace falta mucho este acercamiento con las autoridades locales para que se animen a activarlos, y nosotros pues trabajando ahorita en la Ciudad de México, particularmente en Azcapotzalco, en la reconversión de Vallejo, y con el gobierno de la Ciudad de México, con estos corredores. Creo que ahí vamos a empezar, y de ahí tenemos que generar estos otros programas ya más destinados al financiamiento, ¿no? A la calidad de la cartera, pero también nos conviene a nosotros como financiera pues tener cartera de mayor, o garantías de mayor calidad, y la calidad implica pues también el entorno, el transporte y demás. Sí, al final del camino, quienes van a vivir cercanos al transporte van a gastar
menos en gasolina, menos en transporte público, van a tener una mejor calidad de vida. Ojalá que poco a poco con la coordinación con gobiernos locales se pueda lograr ir haciendo más, como lo que se está haciendo ahora con la Ciudad de México, con los corredores o con lo de Vallejo que comentas. Por aquí, una pregunta que hace J. Lee, dice, bueno, ¿dónde solicitamos las escrituras de nuestra vivienda si nuestra vivienda fue adquirida entre 1972 y 2007? Si alguien tiene un problema de no tener su escritura y fue con un crédito Infonavit, ¿tienen oportunidad de solicitarla a través del Infonavit o cuál sería la sugerencia, Sí, Carlos? o sea, justo a través del Infonatel, el 800-008-3900, ahí pueden solicitar las escrituras. Y como les digo, antes este programa estaba cerrado, estuvo cerrado desde 2015, y empezamos, rehabilitamos todo, era un tema de sistemas, ni les platico todo lo que era, pero ya afortunadamente a petición de parte se emite la escritura, se hace la búsqueda en el Archivo Nacional de Escrituras, se libera la hipoteca, se cancela y se entrega a la familia, ¿no? Y toda esa solicitud de parte y a través del Infonatel. Buenísimo. Víctor Hugo Méndez también te hace una pregunta. Dice, además de felicitarte por la rapidez para implementar los programas durante la pandemia, dice, hoy trabajo para el sector público. Voy a ejercer mi crédito Fobiste con Quiero Casa. Muchas gracias por tu preferencia, Víctor Hugo. Pero dice, trabajé hace tiempo en el sector privado y tengo un ahorro de poco más de 40,000 en Infonavit. Aunque sé que no he cotizado en el Seguro Social desde hace casi 20 años, me gustaría aprovechar esos 40,000 pesos y aplicarlos en mi nueva compra de departamento, pues me va a ayudar mucho al momento de hacer mi compra para aligerar el gasto. ¿Existe la posibilidad de aplicarlo con las nuevas políticas de Infonavit a pesar de que ya no cotice? A ver, te respondería en dos partes. Una, si hoy tienes la posibilidad del Fobiste porque trabajas en el sector público, cuando tramites tu crédito en el Fobiste, puedes señalar que quieres juntar la subcuenta de vivienda del Infonavit y después ya inicias un trámite con el Infonavit y se aplican esos 40,000 pesos en tu monto de crédito, ¿no? Entonces, lo puedes hacer con Fobiste. Y ahora, o más bien actualmente, no hay posibilidad de que alguien no activo lo utilice directo con el Infonavit. A partir de marzo de 2021 van a poder solicitar, por ejemplo, en tu caso, ¿no? A lo mejor lo quieres hacer con un banco, tu crédito. Entonces te puedes llevar tus 40,000 pesos como enganche y el banco te da el crédito ya en las condiciones del banco. Eso se va a poder habilitar a partir de marzo. O la otra posibilidad también, con el cambio de ley que ahora se está discutiendo, todavía no se aprueba, pero se está discutiendo, se va a poder también que trabajadores no activos puedan solicitar créditos al Infonavit, ¿no? Entonces, yo te recomendaría que pudieras hacer tu trámite con Fobiste. Fobiste ahorita tiene programas muy buenos como Fobiste para todos y demás, que son cofinanciados con la banca y que tienen tasas muy atractivas, y que puedes solicitar usar esos 40,000 pesos en ese crédito Fobiste. Buenísimo. Y además de esos créditos Fobiste que pueden ser muy buenos, como comentó Carlos, el instituto está buscando diferentes mecanismos para que los que sí tenían una subcuenta en Infonavit y la quieren ocupar, que quizá en tu caso, Víctor, te convenga un crédito Fobiste en muy buenas condiciones. Si quieres, te voy a dejar mi correo y con mucho gusto escríbeme y te podemos asesorar nosotros para ver qué es lo que más te conviene. Pero independientemente de eso, Infonavit está trabajando para generar programas para que si cotizaste y tomas un crédito bancario, sí puedas usar tu subcuenta o como comentaba Carlos, puedas incluso tener un crédito aunque hayas cotizado en el pasado. Pero por ahora escríbeme y con muchísimo gusto yo te busco poner en contacto con alguien que te asesore para ver cuál es la mejor oportunidad que tienes. Por ahí Brenda Aguilar dice, bueno, ¿a partir de cuándo comenzarán los programas de la presentación que hiciste, Carlos? Tengo entendido que todos ya están operando, ¿no? ¿Hay alguno que no esté operando de los que comentaste en tu presentación? De todos los que presentamos, creo que el que está ahorita, digo, ya se hizo todo el acuerdo operativo, que más bien está en tema de diseño con la banca, es el de cuenta Infonavit más crédito bancario. Como les decía, va a estar disponible en marzo de 2021 para llevarte tu subcuenta al banco y generar con el banco. Todo el resto
responsabilidad compartida, descuento por liquidación, unamos créditos, todos están vigentes desde, pues, algunos desde febrero de este año, otros a mitad de año, pero ya todos están vigentes, salvo el del ahorro con el banco. Buenísimo, pues la verdad es que casi todos ya están. Nuevamente, si hay alguno en específico, Brenda, que tengas duda, como comenté, yo estoy poniendo ahí mi correo electrónico en algunas de las respuestas del chat. Con muchísimo gusto me pueden escribir y tratamos de asesorarlos para decirles cuáles de estos programas ya están vigentes y cuáles no. Nosotros en Quiero Casa, y esto es algo que ofrecen muchas inmobiliarias, no cobramos ni un peso por asesorarlos en el trámite de sus créditos con cualquier tipo de organismo, Infonavit, Fobiste o con cualquier tipo de instancia. Y eso es algo bien importante que ustedes sepan. Está el Infonatel, como comentó Carlos, 800-00-83-900. Y a través del Infonatel pueden obtener informes en la página del instituto, en los centros de servicio del instituto. Y los servicios del instituto son gratuitos. Hay desarrolladoras como nosotros que de manera gratuita ayudamos a nuestros clientes en el trámite de sus créditos. Entonces, nosotros encantados, compren o no con nosotros, de asesorarlos, pero adicionalmente pueden acceder a la página del instituto o al Infonatel. Por ahí Enrique Fernández hace una pregunta. Carlos dice, bueno, ¿qué tanto se espera que siga creciendo la hipoteca verde? ¿Esperan que siga creciendo el número de viviendas que se hacen con hipoteca verde en el país o cuál es la expectativa? Definitivamente, pero lo que te decía Pepe es que vamos a tratar de, digamos, para vivienda nueva, la hipoteca verde pues es algo ya bastante estándar donde los propios desarrolladores equipan sus viviendas. Hay incluso ejemplos ya de viviendas puramente eléctricas o sea, ya hay mucho estándar en la industria. Todavía hay un reto con el tema de hipoteca verde, a mi juicio, que tiene que ver con la vivienda existente, porque ahí pues es como un tema de un crédito adicional para que el propio trabajador compre sus ecotecnologías y demás. Eh, y ahí ha generado un tema donde no se puede llegar al mismo estándar definitivamente de lo que se llega con la vivienda nueva. Y entonces la idea es incorporar o hacer estándar más bien esta metodología que les presentaba del Sí se vive. Hoy solo es una parte de hipoteca de servicios. Lo queremos volver en la parte principal de orientación para que el trabajador sepa qué tanto le está conviniendo la vivienda con esta evaluación integral, el índice de desempeño global, y que ese índice, con todos estos puntajes del índice, sea el que defina el sobrecrédito para vivienda nueva. Y que además, con este mismo Sí se vive o con este mismo estándar, podamos calificar en verificaciones a la vivienda existente. Entonces, se va a redireccionar Hipoteca Verde hacia un programa mucho más integral y que también permita, al menos para vivienda nueva, ya incorporando únicamente el Sí se vive y con todo el esquema de puntaje, pues que incluso se dé más crédito adicional por hipoteca verde. Va a ser un trabajo que va a estar en curso durante 2021, vamos a ir presentando los avances, pero ahorita hipoteca verde, la verdad es que ha venido creciendo bien. Ahí estaban los números que puse ahí de todos los registros de hipoteca verde, 60,000 viviendas de las que se colocaron este año, pues traen hipoteca verde. Entonces, es un programa exitoso, pero creo que sí hay que darle un nuevo impulso y una dimensión más integral al tema de la hipoteca verde. Buenísimo. Por ahí, Víctor Hugo Méndez, justo me hace una pregunta a mí, dice, bueno, Quiero Casa tiene contemplado establecer mecanismos de sustentabilidad como reciclaje de agua, ahorro de agua, calentadores solares, paneles solares, incluso para vivienda asequible. Así es, Víctor, es lo que hacemos. En Quiero Casa tenemos la firme convicción de que en nuestro mundo y en nuestras ciudades tenemos que hacer proyectos sustentables que cuiden los recursos para las futuras generaciones y para la actual generación, que en la Ciudad de México y en muchas de las ciudades del país hay grandes problemas de agua, tenemos grandes retos en términos de recursos naturales, y de lo que se trata es de que construyamos un entorno más sustentable y que a todos nos permita ahorrar en el agua que utilizamos, ahorrar en nuestro recibo de energía, y entonces todos los edificios de Quiero Casa los vas a ver con focos ahorradores de energía. Todos nuestros equipos de inmuebles de baño son ahorradores de agua.
buscamos que a través de la orientación de la vivienda haya más iluminación natural y se utilice, por lo tanto, menos luz. Buscamos también tener calentadores solares. Se reutiliza todo el agua de lluvia. En algunos de nuestros proyectos también se reutilizan las aguas grises y las aguas jabonosas. Hay plantas de tratamiento de agua. Y justamente con el Si se vive nos hemos dado cuenta que la vivienda pegada al transporte público hace que las familias que ahí viven emitan la mitad de dióxido de carbono de las familias que viven fuera de la ciudad. Y eso verdaderamente ayuda a construir una mucho mejor ciudad y un mucho mejor entorno para todos. Entonces, creo que si nos alineamos iniciativa privada, gobierno, ciudadanía, vamos a ir convirtiendo nuestras ciudades en mejores ciudades. Y por ahí Carlos Leonardo Hernández dice, excelente ponencia, y la pregunta de él es, ¿cómo planea el Infonavit a través de los créditos para autoconstrucción posicionar las figuras de arquitectos e ingenieros en aras de tener una vivienda con seguridad estructural y bien diseñada? Y justo Juan Rogelio Cárdenas hace una pregunta un poco parecida que tiene que ver con la seguridad de esas viviendas de autoconstrucción. Nosotros en específico que trabajamos en la Ciudad de México, Carlos, y lo comentaba hace un momento, trabajamos muchísimo en la seguridad estructural de nuestros proyectos. Evidentemente en la Ciudad de México son edificios de 4 o 5 niveles, en la ciudad tiembla, necesitamos que un ingeniero estructurista lo diseñe. Hacemos algo que se llama peer review, en donde otro ingeniero estructurista revisa el proyecto y luego hacemos una supervisión muy estricta. Buscamos que nuestras viviendas sean de lo más alta calidad en todos los sentidos. Creo que otros desarrolladores seguramente hacen procesos similares, aunque esto del peer review sé que pocos lo hacen en México, pero en esa vivienda autoconstruida, atendiendo un poco las preguntas de Juan Rogelio y de Leonardo, ¿cuál es la idea del Infonavit? Bueno, ahí digo, es una pregunta muy interesante porque creo que, y ahí asumo nuestra culpa de comunicación, digo, hay que decirlo, porque, por ejemplo, en el Construyo tenemos un tema de asistencia técnica y ahí estamos haciendo un padrón de arquitectos, ingenieros y demás, y la idea es que precisamente la gente tenga acceso a esto. Y cómo funciona, yo te lo explicaría pues de manera muy rápida, pero digamos, te aprueban un crédito de 500,000 pesos, ¿no? Pongámoslo en términos redondos, y tú puedes utilizar el 30% de ese crédito para pagar la asistencia técnica, ¿no? De ahí se van descontando algunas cosas, y básicamente el asistente técnico le hace el proyecto a la familia y cuida la seguridad estructural de la misma. La familia también puede decidir hacerlo con constructora, o sea, con un organismo ejecutor de obra, puede contratarlo también con el crédito. Es decir, es un crédito que realmente está enfocado a dar esta seguridad para las familias. Mucho del estudio que hicimos para diseñar el propio crédito Construyo fue a través de prácticas de campo de organizaciones civiles que ya se dedicaban a la autoconstrucción. Y, por ejemplo, veíamos que uno de los errores más comunes tiene que ver cuando echas el segundo piso las juntas de la pared, ¿no? El segundo piso se echa en la cornisa en lugar de en la junta. O sea, tienes mil cosas que son de verdad temas sencillos relativamente, pero que pueden cambiar o hacer la diferencia en el momento de un temblor. Entonces, la idea es proporcionarle a la gente asistencia técnica y proporcionarle la facilidad de que con su propio crédito paga la asistencia técnica, no tiene que andar buscando, sino que todo se hace con el propio mecanismo de crédito. Incluso estamos trabajando con el Seguro Social, porque además de la asistencia técnica, o sea, cuando solo contratas el asistente técnico, pues ese es el ingeniero o el arquitecto que cobra por el proyecto, pero también puede contratar sus propios albañiles. Y los propios albañiles, pues puede ser el vecino, o fuimos a entregar estos primeros créditos en Oaxaca, muchas de las familias pues ya tenían a su albañil de confianza, digamos, y también le pagan con el propio crédito. Y ahora estamos trabajando con el Seguro Social para hacer un esquema de incorporación al Seguro Social de manera temporal durante la hora que dure el crédito. Entonces, con el propio crédito se paga la cuota del Seguro Social. O sea, va a estar muy interesante cómo estamos madurando este crédito, pero sí, definitivamente es con asistencia técnica. También puede ser con autoproducción pura y dura, ¿no? O sea, con el tema donde el trabajador se autoemplee, digamos, para toda la obra, pero le estamos apostando a darles la asesoría técnica. Y la verdad, las familias lo agradecen. Insisto, regresando al ejemplo de Oaxaca,
por ejemplo, y pensando en lo que preguntaban sobre la seguridad de los créditos, eh, la realidad, la familia está bien consciente y digo, Oaxaca es una tierra altamente sísmica, con terreno irregular, todo lo que uno se puede imaginar respecto a riesgos, ¿no? Y en ese sentido, las propias familias agradecen que demos la asistencia técnica. Ellos mismos, por ejemplo, una de las familias, cuento este ejemplo rápido, pero había ejercido 2 Mejoravits, que es el crédito de mejora, para hacer la primera planta de su casa. Así, o sea, tenía un terrenito ejidal, pidió el Mejoravit y pues en lugar de mejorar la casa, digamos, literalmente pues echó una primera planta y contrató precisamente a un arquitecto, pero lo contrató por fuera, o sea, se le complicó la cosa, ¿no? Pero al final terminó de hacer esto, acabó de pagar su Mejoravit, que son 50,000 pesos, pidió un segundo Mejoravit, lo volvió a pagar entero, y ahora con el Construyo tuvo acceso directo a un crédito de 220,000 pesos, que ya con eso pudo echar el segundo piso y además pagar el asistente técnico. Entonces el asistente ahora le está ayudando a cuadrar el tema de las entradas de las escaleras, el tema de seguridad para el segundo piso, etcétera. Y la familia, la verdad, agradece que el crédito esté diseñado así, y sobre todo que le des la libertad de, o sea, porque no se te impone una constructora ni se te dice, sino que la familia elige, o lo haces directo, o lo haces con asistencia, o lo haces con organismo ejecutor de obra. Se le da acceso a la familia a una calculadora de costos. Tenemos un portal ya con una calculadora de precios donde tú dices, quiero hacer un baño con tales acabados, no sé qué, y te hace un unitario de todo lo que necesitas para la construcción. Entonces tú puedes, aunque son precios promedio y demás, tú puedes más o menos comparar contra lo que estás encontrando en las tiendas de materiales o contra lo que te dice el asistente técnico. Y la idea es precisamente que la gente se involucre mucho en sus obras. Obviamente son procesos sociales y procesos más tardados que la construcción típica, pero nosotros como instituto lo que queremos es que el trabajador tenga más herramientas a decidir, pero de ninguna forma dejaríamos en riesgo a las familias. Pues eso sería pues, negligencia de nuestra parte, ¿no? Buenísimo. Pues la verdad es que el programa a mí me parece que es un extraordinario programa y el que venga esa asistencia técnica ayuda a que las familias en diferentes zonas del país puedan autoconstruir su propia vivienda. Finalmente, como platicábamos hace un momento, Carlos, las necesidades de vivienda dependen de la zona geográfica, dependen de las necesidades de la familia. El que haya oportunidades de ejercer tu crédito con autoconstrucción y con asesoría técnica está espectacular. El que haya oportunidades de comprarle un desarrollador en ciudad también está espectacular. Que sea un desarrollador que cumpla ante Infonavit, que tenga una buena calificación ante Infonavit y que sea un desarrollador con trayectoria, con experiencia y que lo hace bien, son cosas que los clientes que compran una vivienda deben de cuidar para asegurarse que compren una vivienda con calidad. Muchas personas muchas veces me preguntan, oye, ¿vivienda usada o vivienda nueva? Bueno, hay viviendas usadas muy bien construidas. En ciudades como la Ciudad de México, lo que sí pasa es que cada vez más los reglamentos de construcción se han endurecido para que las viviendas nuevas que se construyen sean más resistentes. Entonces, por ejemplo, después del sismo de 2017, el gobierno de la Ciudad de México endureció las medidas de seguridad y las viviendas construidas de 2017 en adelante son más resistentes, pero siempre hay que buscar confiar en las empresas a las que uno les compra, saber que son empresas que hacen las cosas con calidad o en los arquitectos que uno contrata, que hacen las cosas con calidad, que las hacen con prudencia y que no van a buscar ahorrarse algo de dinero comprando materiales más baratos o no haciendo una supervisión adecuada. Y nosotros en Quiero Casa nos tomamos muy en serio eso, igual que el instituto se lo tomó muy en serio para buscar que haya asesoría técnica de arquitectos, ingenieros en ese programa. Carlos, ya estamos un poco sobre el tiempo, pero hay 3 o 4 preguntas más. No sé si esté bien que las respondamos muy rápido Venga, y, nos vamos trate, rápido. y tratemos de terminar en unos 5 minutos. Va. Ricardo Ordóñez dice, bueno, tengo un monto de crédito de 366,000 pesos y quisiera comprar una vivienda en la Ciudad de México. Y esa pregunta está ligada a la de Edgar Rosas, que dice, me gustaría conocer la opinión tanto de Pepe como de Carlos con respecto a cuál sería el precio de la vivienda más barata que se podría desarrollar
con el programa de vivienda incluyente de la Ciudad de México. Yo lo que te diría, Ricardo, en específico a ti, es que igual y tienes monto de crédito de 366,000 pesos en el Infonavit, pero igual y con algún cofinanciamiento con algún banco puedes obtener un poco más de crédito. Y igual y puedes tener la oportunidad de comprar una vivienda más cara. Si quieres, búscame con mucho gusto, o busca a Ángeles Fernández, que por ahí ya te escribió, y con muchísimo gusto te ayudamos a asesorarte para independientemente de si puedes comprar o no una vivienda, quiero casa, que te podamos ayudar a que puedas elegir tu mejor opción de crédito para comprar una vivienda. Y en específico en la Ciudad de México, Edgar, yo lo que te diría es, por el costo de la tierra, la vivienda más barata que hace Quiero Casa es como de 790,000 pesos. Ahora, con el programa de vivienda incluyente de la Ciudad de México, lo que está haciendo el gobierno de la Ciudad de México es que en algunos corredores de la Ciudad de México nos permite a los desarrolladores inmobiliarios ir por un potencial de uso de suelo mayor, siempre y cuando el 30% de la vivienda la destinemos a vivienda asequible para personas de bajos ingresos. Y 10% de esa vivienda se tiene que vender aproximadamente como en 500 o 600,000 pesos, otro 10% como en 900,000 pesos y otro 10% como en 1,300,000. Entonces, con el programa de vivienda incluyente de la Ciudad de México, va a haber vivienda de aproximadamente 500,000 pesos para familias que cumplan con las características de ser familias de bajos ingresos, que cumplan con los criterios del programa. Pero Carlos, no sé si tú quieras ampliar un poco con algo esa respuesta. Claramente lo que es buenísimo es que esas viviendas se van a poder comprar con crédito Infonavit y con crédito Fobiste, y gracias al convenio que firmaste con la Ciudad de México, va a haber mucho más oportunidad para acreditados de Infonavit. Exactamente. Y me quedaría con lo que ya dijo Pepe, ¿no? O sea, el objetivo de nosotros estar incluidos con este convenio con el gobierno de la ciudad era asegurar que este 30% se vendiera por abajo del monto máximo del crédito de Infonavit, que es 1,800. Y efectivamente, la vivienda más barata va a rondar sobre los 500,000 pesos. Sí dependerá mucho de la zona de los 13 corredores que están proyectando y dependerá mucho también de los consorcios que decidan entrar a desarrollar esto con las características que ya decía Pepe, ¿no? Que les pueden dar más densidad y demás, ¿no? Entonces yo sí esperaría sobre estos polígonos o estos corredores, viviendas sobre los 500, 600,000 pesos como la más barata, que además para las zonas y digamos, pues están ubicados en zonas centrales de la ciudad. O sea, una vivienda de ese precio sería espectacular tomarla, y ahí yo recomendaría, como dice Pepe, tomar su asesoría, pero buscar un cofinanciado, porque con esos 366 más lo que te pueda dar un banco, seguro llegas a los 500, 600,000, seguro. Y claramente tenemos ahí el reto, los desarrolladores y el instituto, de ver cómo podemos cada vez hacer vivienda, y los gobiernos locales, cómo podemos cada vez hacer vivienda más asequible dentro de las ciudades. Entonces, a mí me queda claro, y sé que a ti también, Carlos, que 600,000 pesos es algo que muchas familias no pueden pagar. Pero bueno, este es un primer saque y hay que ir trabajando para ir generando vivienda cada vez más asequible, más cercana al transporte, o otras soluciones de vivienda también, vivienda en renta que sea adecuada, y otro tipo de soluciones. Y en ese sentido, justo hay una pregunta de Leonardo Hernández que dice: soy arquitecto y cliente de Quiero Casa. Muchas gracias, Leonardo. Y soy cliente por lo bien ubicados de sus desarrollos, pero me gustaría entender cuál es su posición con respecto al diseño de los departamentos con áreas mínimas y su impacto en la habitabilidad de los usuarios. Considero que hay grandes áreas de oportunidad a mejorar. Híjole, yo estoy de acuerdo contigo en que las viviendas tienen que ser de calidad. Las viviendas tenemos que buscar que tengan no solamente 4 paredes, sino los servicios necesarios, la cercanía a parques, la cercanía a museos, la cercanía a escuelas, el gimnasio cercano, la ludoteca para los niños, las áreas verdes, y que los espacios interiores sean adecuados. Pero lo que es un hecho, Leo, es que mientras más grande sea el espacio interior, pues más cara se vuelve la vivienda y menos asequible. Entonces, ahí hay un balance muy fino con el que hay que jugar, y que no es fácil. A mí me ha tocado ver ejercicios en otras ciudades del mundo, en Hong Kong, en Nueva York, en Sao Paulo, de viviendas de 20 y 25 y 30 metros cuadrados.
que son cosas que hoy todavía no hacemos. Nosotros en Ciudad de México buscamos hacer viviendas de entre 50 y 65 metros cuadrados, que creemos que con eso logramos entre 1 y 2 buenas recámaras, un buen baño, una buena sala comedor, pero en otros países están haciendo cosas todavía más atrevidas, con muebles que a lo mejor son más dinámicos, y con espacios que pueden ser utilizados para diferentes cosas. Creo que ahí hay un gran balance entre la asequibilidad y el espacio, pero las viviendas tienen que ser de calidad. Pero a mí me encantaría escuchar tú qué opinas, Carlos. Bueno, coincido contigo, digo, es un tema controvertido, porque yo, o sea, desde que empezamos incluso con la transición del gobierno, eh, digamos, no solo de la Ciudad de México, ni solo de departamentos, pero durante un tiempo el estándar CONAVI, ¿no? Que era de al menos 2 recámaras. O sea, cuando tú estableces ciertos mínimos en la composición de la vivienda, muchas veces incluso podrías encarecer, y esto es, insisto, meramente teórico, no quiero dar una posición aquí sobre el tema, pero sí es un tema de estudio donde algunos dicen que incluso podría encarecer la vivienda o no permite que el trabajador tenga opciones más asequibles. Y la otra es que muchos desarrolladores que hacen vivienda económica se ajustan al mínimo en lugar de buscar innovaciones o equipamientos adicionales a la vivienda que podrían suplir, por ejemplo, no tener esa segunda recámara, pero tienes áreas comunes con amenidades que permiten una mayor habitabilidad. Pero técnicamente, pues si el estándar te dice 2 recámaras, si no lo cumples, pues no podrías vender tu casa a través del Infonavit, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo. Entonces, esas son las limitantes que creo que todos como industria y como quienes estamos en el financiamiento tenemos que estar siempre abiertos a la innovación. Nosotros tenemos un estudio que se lo digo, Pepe lo conoce, pero le voy a compartir el link para que lo manda a quienes se inscribieron al seminario, que se llama ¿Qué funciona y qué no funciona en vivienda? Y es un estudio que se hizo a final de la administración pasada, ya me tocó que me lo entregaran a mí, porque justo lo terminaron después de que yo tomé protesta, pero es un estudio bien interesante porque justamente pone ejemplos de cómo la norma urbana muchas veces es contraria a desarrolladores que quieren innovar, y entonces no te permiten vender el desarrollo, ¿no? O sea, pasó con un desarrollo en Sonora que tenía, por ejemplo, en Hermosillo, a fuerza tienes que poner banqueta, ¿no? En un desarrollo dentro de la ciudad. Y este desarrollo tenía calles compartidas, ¿no? Que es el estándar europeo, donde ya no hay banqueta, todo es plano y es compartida peatón automóvil. Y no le querían dar permisos simplemente porque la innovación no correspondía con el estándar normativo. Al final se acabó adaptando la norma de Hermosillo gracias a este desarrollo. Muchas veces los innovadores tienen ese riesgo, ¿no? De romper el molde, pero al final eso es lo que, o sea, si todas las autoridades estamos abiertos a la innovación, eso hace que justamente vaya evolucionando el estándar normativo. Buenísimo. Y la verdad es que aquí tienen tanto a Carlos como a mí, a dos millennials innovadores, soñadores, que queremos construir un mejor México y que queremos construir un México más justo, más equitativo y que a través de la innovación permita que todos tengamos mayor calidad de vida, que creo que esa es la clave con las viviendas. Ahora, José Loera, y son unas dos últimas preguntas muy rápidas. Carlos dice, si quiero liquidar mi crédito, aparte del dinero, ¿debo de tener o cumplir un requisito adicional para poder ser acreedor a un descuento por pago anticipado? No, simplemente el descuento corresponde al salario que tengas registrado ante el Seguro Social cuando vaya a hacer tu trámite, pero no requieres más que tener tu crédito al corriente y solicitar el descuento. Y entonces básicamente, pues el descuento es entre menos ganes, tienes más descuento, y pues así se hace la transacción. Buenísimo. Juan Carlos Caballero, la última pregunta dice, ¿aún sigue existiendo la línea 1 en el Infonavit? Bueno, sigue vigente la ley, pero ya no se hace línea 1. La línea 1 era cuando el Infonavit construía. Eso se dejó de hacer en el 97, 97 fueron los últimos desarrollos que construyó el Infonavit. Y aunque la ley todavía prevé la existencia de la línea 1, y ya en la práctica no se hace. Buenísimo. Carlos, muchos comentarios de agradecimiento de todos quienes nos escucharon. Vamos a publicar también esta plática en YouTube para que la puedan escuchar más compradores de vivienda.
muchos comentarios agradeciendo lo que has hecho. Guadalupe Norberto dice muchos saludos al director del Infonavit, y así hay muchas otras, muchos otros comentarios agradeciéndote mucho la apertura, agradeciéndote mucho el espacio. Yo lo que he encontrado con este gobierno es además una gran apertura para acercarse a dialogar con todos, a dialogar con la ciudadanía, a dialogar con el empresariado, a dialogar con todos para buscar construir un ecosistema en el que todos construyamos un mejor país y a través de ello nos vaya mejor a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos, Carlos. ¿Algún comentario final? No, igual muchas gracias por esos espacios de diálogo. Creo que es bien importante tener estos acercamientos con gente que esté interesada en comprar vivienda, que ya tiene una vivienda y que vayan pensado. Yo siempre he dicho que la decisión de comprar una vivienda es bien relevante. No solo tiene que ver con el dinero, con el flujo, con la necesidad misma, sino la vivienda muchas veces determina pues el contexto donde vives, donde sales a la calle todos los días y ves el negocio y ves el no sé qué, o sea, todo esa concepción se determina en esa decisión, ¿no? Y entonces sí es bien relevante que tomen esto muy en serio y que además escuchen cómo, pues, justamente lo que decía Pepe, ¿no? Cómo buscamos a través de la innovación, a través de nuevas cosas, tratar de que esos ambientes, esos entornos, sean mucho más óptimos para ustedes y para su familia. Oye, Carlos, si tú ya tienes una vivienda, No, bueno, pues ahí te la, luego te voy a ofrecer, te la voy ahí a luego te voy comprar. a... Está bien, con mucho gusto. La verdad es que las hacemos con mucho compromiso. Vivimos para darle mejor calidad de vida a nuestros clientes. Somos una empresa, y te lo he dicho muchas veces, que antes que otra cosa vemos nuestro propósito como el de ayudar a nuestros clientes a cumplir sus sueños. El generar ingresos es necesario para nuestros inversionistas, pero eso es lo que al final del camino nos permite como medio lograr el fin, que es cumplir los sueños de nuestros clientes. Y bueno, pues espero que pronto también puedas adquirir tu vivienda, y ahí están todas las opciones de Quiero Casa en quierocasa.mx, que sé que vives en la Ciudad de México tú, y te agradezco mucho que hayas estado nuevamente aquí. Un millennial soñador, comprometido con México y muy comprometido con el trabajo que has hecho en el instituto. De veras, mucha admiración de mi parte. Muchas gracias, Muchas Carlos. gracias, Pepe.